En nuestra siguiente charla tenemos al doctor Federico Vargas Lechner, espero haberlo pronunciado correctamente, que nos va a presentar el capital social, gestión comunitaria y cambio climático, algunos apuntes desde el Paraguay. Una breve semblanza del doctor que nos acompaña. Él es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción desde el mes de eh, agroecología. Las principales líneas de investigación desarrolladas son ecología humana y ecosistema social, economía y desarrollo rural, gestión de sistemas naturales antropoceados y agroecológicos y mitigación y adaptación del cambio climático. Forma parte del Consejo Directivo de la Sociedad Científica de Latinoamérica de Agroecología para el periodo 2023-2024 y además es miembro de la Sociedad Internacional de Ecología Humana, la Red de Biodigestores para América Latina y el Caribe y de la Asociación de Investigadores Científicos del Paraguay, así como del Hub de Ciencias Climáticas ARAPI. Muchas gracias por estar aquí, Federico. Si gustas compartir tu pantalla para iniciar con la presentación. Muchas gracias, Ángel. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Sí se escucha. Entonces, comparto mi pantalla. Ahí. Bueno, la ponencia que traigo para compartir con ustedes surge a partir de un proceso de investigación que hemos iniciado aquí en Paraguay desde el año 2019, principalmente en la región que nosotros llamamos el Chaco, ¿verdad? El Chaco es una ecorregión situada en el centro de América del Sur que abarca los países de Argentina, Bolivia y Paraguay. Se caracteriza por ser una sabana semiárida donde existe una gran, digamos, extremos climáticos muy marcados en cuanto a temperatura y a lluvias, ¿verdad? Tiene una época bien marcada de lluvias en las zonas bajas, en la zona sur del Chaco, que se suele inundar, y zonas de extrema sequía son 6, 7 meses sin lluvias. Eh, poco hablar un poco dentro de esto sobre lo que son los ecosistemas, ¿verdad? Y el ecosistema social y el ecosistema natural, los sistemas complejos, los pueblos indígenas del Paraguay, cómo están organizados estos pueblos indígenas en cuanto a su sistema de regulación y normativas, cómo se organizan en cuanto a la gestión del agua principalmente. El sistema social es una teoría básica de la ecología humana que considera que las actividades humanas están influenciadas por la sociedad en la que viven las personas, debido a que los valores y conocimientos que poseen son las que definen las acciones que realizan. Lo importante es entender que normalmente este sistema social está inmerso dentro de un ecosistema, y este ecosistema muchas veces moldea al sistema social, así como el sistema social también tiene la capacidad de adaptar el ecosistema a sus necesidades y utilizar los servicios ecosistémicos que éste presta para satisfacer estas necesidades, ¿verdad? Dentro de estos sistemas sociales y su relación con los ecosistemas es donde se configura lo que se llaman los sistemas complejos, ¿verdad? Estos sistemas complejos tienen ciertas características que están compuestos principalmente por diferentes componentes que tienen una interacción entre sí. Y muchas veces estos componentes no pueden ser explicados de manera independiente sin tener en consideración las relaciones que se dan dentro de los elementos y componentes que lo integran, ¿verdad? Algunas de las características más comunes de estos sistemas complejos son las interconexiones, las retroalimentaciones, la capacidad de adaptación, la emergencia y las dinámicas no lineales, y la sensibilidad que tiene, además de la autoorganización, ¿verdad? Los sistemas complejos pueden ser encontrados en una gran variedad de campos, desde la física, la biología, la economía y la sociología. Para poder comprender cómo funcionan estos sistemas complejos es muy importante
el enfoque desde la multidisciplinariedad no pueden ser estudiados, analizados desde solamente una perspectiva, y también siempre es muy importante poder tener en cuenta la perspectiva de las comunidades que residen dentro de estos sistemas complejos. Uno de los sistemas complejos más característicos son los sistemas socioecológicos. El Chaco paraguayo puede ser considerado como parte del Chaco puede ser considerado como diferentes sistemas socioecológicos. Esta ecorregión ha sido habitada por grupos humanos desde tiempos ancestrales, y estos grupos humanos han desarrollado una cultura adaptada a las condiciones climáticas y ambientales específicas de esta ecorregión. Entonces siempre es muy importante recordar que no podemos hablar del medio ambiente sin tener en cuenta a las personas que residen dentro de este medio. Es imposible hablar de personas por un lado y el medio ambiente por otro. Son dos sistemas que están en contacto, en constante interacción, y se van construyendo, los sistemas humanos se van construyendo en función a las condiciones climáticas y ambientales donde se desarrollan, ¿verdad? Esto es lo que muchas veces se conocen como un sistema socioecológico y también como un sistema cosmológico desde la perspectiva de los pueblos indígenas, ¿verdad? Los sistemas socioecológicos presentan sistemas sociales y sistemas naturales que están en constante interacción uno con otro, y presentan características propias como son la complejidad, la emergencia, la resiliencia, la vulnerabilidad, la capacidad de adaptación y la constante transformación. Los sistemas socioecológicos presentan componentes como los sistemas de gobernanza, las personas que residen en estos lugares, los recursos existentes y la gestión de estos recursos. Dentro de estos elementos se resaltan los ecosistemas, los seres humanos y sus tecnologías, el conocimiento local y ancestral con respecto al manejo de estos recursos, y las normas que residen en cuanto al uso de estos recursos. En Paraguay nosotros tenemos 5 familias lingüísticas de acuerdo a las clasificaciones antropológicas realizadas, ¿verdad? De estas 5 familias lingüísticas se encuentran presentes en el Chaco paraguayo. Como pueden ver en la imagen, tenemos un pequeño mapa de lo que es el Paraguay con la distribución territorial ancestral de las comunidades indígenas. Estas comunidades indígenas, a partir de su relación con la naturaleza, han desarrollado diferentes modelos de gobernanza y normativas para el uso y la apreciación de estos recursos, ¿verdad? Algunas de estas normas hoy en día pueden ser traducidas en normas escritas a través de leyes, reglamentaciones, ordenanzas, pero la mayoría de las normas por las que se guían los pueblos indígenas están vinculadas a la cultura y la tradición. Son normas orales transmitidas de generación en generación que surgen a partir del conocimiento local y las personas en sí mismas. Los pueblos indígenas en Paraguay están organizados de acuerdo al Estado paraguayo a través de lo que se conocen como las comunidades indígenas, ¿verdad? Las comunidades indígenas hoy en día están representadas por personas electas a través de asamblea dentro de estas comunidades, y esas personas asumen el liderazgo político, y el Estado paraguayo es el que digamos, reconoce a estos líderes políticos como interlocutores válidos con el Estado y con las personas ajenas a la comunidad indígena. Sin embargo, en realidad, las comunidades indígenas tienen sistemas mucho más complejos de organización interna que muchas veces no son vistas o no son entendidas por las personas ajenas a las comunidades. En varios de los pueblos, esta organización interna, estos actores que existen, están distribuidos o emparentados en función a relaciones de parentesco, de sangre o política, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de
de conformación de organización interna dentro de las comunidades a partir de las relaciones de parentesco, de sangre y políticas. Estas relaciones configuran dentro de las comunidades organizaciones internas fuertes propias que son en realidad las que llevan adelante la gestión de los recursos naturales. Y nosotros desde el exterior, al no entender estas dinámicas, muchas veces lo que hacemos es potenciamos la figura del líder político como la única forma de organización de las comunidades, y esto ha desencadenado y ha llevado que muchas veces ha sido un fracaso para el Estado o para las organizaciones internacionales en su relación con las comunidades indígenas, porque no se entiende cómo ellas en verdad están organizadas. Y en el caso del agua, esto ha llevado que muchas veces la sociedad externa a las comunidades indígenas ha impuesto modelos de organización que no respetan esta configuración interna para la gestión comunitaria del agua, principalmente a partir del intento de entender que una comunidad indígena tiene una visión comunitaria única, cuando en realidad es mucho más complejo el sistema de organización interno. La gestión del agua en las comunidades indígenas del Chaco paraguayo se sitúan en dos ámbitos. El ámbito familiar, que es un ámbito exclusivamente de la mujer, donde es la mujer la que gestiona y debe asegurar el agua para la familia, es la que administra el recurso, y la visión de la infraestructura comunitaria, que son grandes infraestructuras que deben ser gestionadas a modo de comunidad, donde el Estado paraguayo y las organizaciones externas a las comunidades indígenas han dado un protagonismo muy importante al hombre. Es el hombre el que asume el liderazgo de estos espacios, y en muchos de ellos se excluye de estos espacios a las mujeres. Entonces se genera una ruptura entre la gestión del agua dentro de un ámbito familiar y la gestión del agua en un ámbito comunitario. Entonces, a partir de los análisis que nosotros venimos realizando, vemos la necesidad de empezar a entender con mucho mayor profundidad, principalmente desde nuestra visión externa a las comunidades indígenas, cómo estas en realidad están organizadas, cómo funcionan las redes internas y cómo estas redes pueden ser constituidas en un capital social muy importante para poder gestionar de manera comunitaria los recursos, en este caso principalmente el agua, y garantizar la participación de todos los miembros de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por tu presentación. Fue muy interesante escuchar estas diferentes formas de organización del pueblo paraguayo y cómo no reconocer estas formas de organizaciones e imponer una simple forma de organización tiene sus consecuencias, ¿no? Dentro de las mismas comunidades. Muchas gracias por la presentación. Seguimos con nuestra agenda. Les recordamos a nuestros asistentes que se pueden registrar a través del vínculo que está en el chat para asistir, para la asistencia y el certificado de esta ponencia, ¿no? Bueno, de este evento.